Juan, un gusto tenerte en Off the Record. Muchas gracias, Fernando y amigos, por la invitación. Te quería que si me podías definir en pocas palabras a Claudio Zamorano. Ah, sí. Bueno, Claudio Zamorano es un narrador que actualmente vive en Estocolmo, Suecia. Ya tiene un libro publicado y siempre luchó porque se le respetara su nombre, cosa que no podía hacer mientras su padre no se cambiara a Juan Cameron por prohibición de la familia. Claro, Claudio Zamorano es el nombre con que nací, obviamente. Y con los años, digamos, hace muchos años, en Buenos Aires, Argentina, donde también había problemas, publiqué un poema en una revista de Mercedes y ahí ocupé un seudónimo, que fue el primer nombre de bautismo no inscrito en el registro civil y mi segundo apellido, Juan Cameron. Y desde allí lo vengo usando, pero no sé, más de 40 años. Y al final cambié legalmente el nombre. Juan, esto de la generación del 80, tú precisas y la defines, te defines en ese marco, pero provoca alguna discusión, que lo que la hace Claro que más mira, interesante, porque tú niegas que exista una generación del 70, una del 87, por no, razones no, por más o menos razones obvias. obvias. Y si uno empieza a ver la norma de los 15 años en Chile, a partir de la generación de 1906, es casi perfecta. Y luego del 64-65 queda el 80. Es decir, y empieza la generación del 80 con los encuentros eh, culturales de las Condes, años 78 y 79 me parece, organizado por Francisco José Kurt, si no me equivoco, donde se reúnen las generaciones y ahí empiezan a aparecer los más jóvenes de esta generación. Por ejemplo, aparece Mehmet, aparece Electorat, aparece este muchacho que Andrés Morales, que luego nos deja fuera. Pero, pero nosotros éramos de la generación del 80 y está claro. De hecho, él incluye a Raúl Zurita ahí. Incluye a Badilla, que nació en mi mismo año, no me incluye a mí, pero ya son diferencias técnicas. En la presentación muy breve y arbitraria que hice de tu vocación adelantada desde los 11 años. Y te quería preguntar un poco de esa experiencia y de esos recuerdos tuyos, que lo he seguido de alguna manera. Eh, ¿Cómo definirías la importancia que tuvo para ti en esa edad ese cuaderno Colón que te compraste? Sí. Claro que esa fue una reivindicación a mí mismo, porque yo era rubio en un país, si no es el barrio alto de Santiago, donde ser rubio es una cuestión que significa otras cosas que yo no era, delgado, bajo, escuálido, digamos, y me gustaban las chicas. Entonces no podía lucirme en nada. Y un día, peloteando, lo recuerdo perfectamente, en la cancha Kraft de Viña del Mar, de repente decidí ser esas cosas que tú nombrabas, que era periodista, refugiado político y poeta. Decidí y me fui a la casa y con las monedas que tenía fui a la vuelta, compré un cuaderno Colón, un lápiz Bic y me puse a hacer un texto diario. Felizmente esos cuadernos desaparecieron con la historia. Sí, y ahí empecé. De eso y a propósito del título, de esta, bueno, finalmente estudiaste Derecho y Estudié terminaste Derecho. de estudiar Derecho. Te quería pedir que leyeras en este segmento un poema que se llama, a propósito, Medidas Precautorias. Sí, cómo no. Dice, medidas precautorias. Yo de verdad les digo de sincero, no tengo nada excepto mi postura, de perro acariciado en la mañana y este hogar continuo entre las calles, por los cafés del centro y por los bancos,
Soy limpio así mi cuenta sin equívoco, al haber y hacia el debe cargo deudas. Yo de verdad les digo de sombrero, no tengo sino el pelo y mi bufanda. Es cierto que en invierno y ya de tarde, y este par de zapatos y estos lentes, y este espejo que cargo por si acaso, ustedes ya lo saben, la certeza me encuentra en una mesa descuidado. Sí, eso tiene, hay que tener cuidado y siempre estar Ahora, precavido. esos tiempos me llevan a preguntarte de esa amistad, porque entiendo que de esos tiempos que jóvenes, previo al exilio, los cafés que tú acostumbrabas a encontrarte con Juan Luis Martínez, Raúl Zurita y también Waldo a Bastías. Waldo Bastías, ¿no? Que está hoy, sigue en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. ¿Qué sería lo esencial de esos encuentros? A ver, es el aprendizaje. Eso pertenece a la prehistoria literaria, eso está claro. Pero como bien Waldo cuenta en sus memorias, o nos cuenta después a nosotros, él iba a esa mesa a escucharnos, y anotaba los autores debajo de la mesa para irse a la biblioteca municipal y leérselo en la tarde. Son tiempos de formación. Yo también hacía lo mismo, pero antes que él, en otra mesa de Juan Luis Martínez. Porque Juan Luis era 5 o 6 años mayor que nosotros, era ya un señor cuando nosotros éramos muchachos. Y de Juan Luis, pero también de Eduardo Embry Morales, que vive actualmente en Southampton, yo aprendí muchas cosas, datos que me pasaron, eh, para tener una visión clara en un comienzo de que la poesía era forma y no contenido, ese tipo de asuntos, libros técnicos, que yo después lo leí en Buenos Aires, en mi época allá. Son tiempos de aprendizaje.